Bienvenidos a la sesión de control computarizado, la número 1. En este curso estaremos viendo lo que es el control computarizado, que es control digital, de dos puntos de vista, el control clásico y el control moderno. El control clásico es el que usamos usando la transformada Z como la herramienta de análisis en preferencia y utilizando lo clásico igual que transformada de Laplace, usando la estabilidad en lugar de las raíces, compensadores, PIDs, etcétera, ¿no? Y el control moderno es cuando ya utilizamos las variables de estado, la representación interna del estado, y también utilizamos pues estabilidades, controladores, observabilidades y ubicaciones de polo, algunos controladores. Antes de empezar este curso daremos una breve introducción y el teorema de muestreo. El teorema de muestreo no queremos utilizarlo al 100%, sino queremos llegar a la conclusión de a qué frecuencia debemos muestrear para recuperar nuestra señal de información. Este es el flujo de trabajo que nosotros utilizaremos en nuestro análisis de control digital. Aquí al inicio tendremos el sistema y lo procederemos a modelar, a obtener un modelo ya sea en función de transferencia en Z, función pulso, o en variables de estado. Como se fijan, he puesto que el modelo que yo obtengo es un cuadro, mientras que el sistema tiene muchas cosas ahí. Eso quiere decir que cuando yo modele, lo que yo va a pasar es que yo voy a obviar algunas cosas del sistema. El modelo no va a ser una representación 100% fiel del sistema, eso es imposible, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese un motor, pudiese estar modelando el par del motor. El par sería igual a K por I, ¿sí? Pudiese tener otro modelo del par del motor. El par del motor es igual al momento de inercia por la aceleración angular más pudiesen ser los coeficientes de fricción por la velocidad más las fuerzas elásticas, ¿sí? Si se ven, tengo ahí dos modelos para el par. Claramente me falta la dinámica de W, pero ahí ya tengo dos modelos para el par. Uno es estático y otro es dinámico. ¿Cuál me conviene? Bueno, ahí yo tendré que hacer una consideración, un adagio que tenemos en modelado que dice que el modelo más simple que captura lo que quieres estudiar es el mejor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestras necesidades, escogeremos un modelo u otro donde tendré que utilizar el par con la velocidad, con los campos magnéticos, con las corrientes, con lo que me haga falta. Cuando yo modelo, ¿sí?, utilizo esta flecha que va para acá y obtengo el modelo, pero a su vez lo tengo que validar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a estresar mi sistema con ciertas señales y también a mi modelo. Y el comportamiento de las variables que estoy capturando aquí debería de ser igual o muy semejante para yo decir que el modelo es correcto. Si el modelo no es correcto, tendré que seguir haciendo trabajo de modelado para mejorarlo, ¿sí? Una vez que tengo el modelo, yo puedo hacer análisis sobre este modelo. En este análisis pues veremos como en los cursos de control clásico, de control continuo, pues tendré que ver estabilidades, errores, estados estacionarios, transitorios, ¿verdad? Y tengo que saber qué es lo que quiero, cuánto de sobretiro quiero, etcétera, ¿no? Si este modelo cumple con lo que yo quiero, pues ya habré terminado, y si no, tendría que pasar a diseñarle un compensador, un controlador, un ubicador de polos, etcétera. Y de ahí tengo las dos grandes áreas. Me puedo ir hacia el control clásico o bien me puedo ir hacia el control moderno, ¿sí? En ambos casos tendré que hacer mis diseños de control, aunque cada uno tendrá sus propias técnicas y a veces pues serán observadores, filtros, etcétera, pero en general vamos a llamarles controladores. A la salida de este diseño de control, pues yo tendré ya mi control, mi PID o mi compensador o mi ubicación de polos o mi seguimiento de trayectoria, tendré lo que yo quiero ahí. Y entonces lo que procedo es a validar el sistema. Lo que tengo que hacer es un lazo cerrado con mi controlador diseñado, con el controlador, más el modelo. No voy a utilizar al sistema, voy a utilizar al modelo en este paso. Y voy a validar, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver si el comportamiento del modelo con el controlador es el que yo espero, ¿sí? Si no es el que espero, tendré que ver por qué es. Porque mi sistema no
puede dar esa respuesta que yo le pido, entonces tendría que ser menos pretencioso en mis especificaciones, o porque diseñé mal, hice mal mis operaciones, etcétera, ¿no? Ahí tendría que estar validando mi control. Una vez que validé mi control y que está bien, entonces ya lo paso a implementar. Y aquí es cuando yo implemento el control, pero ahora sí se lo pongo al sistema. Y vuelvo a validar, vuelvo a hacer pruebas para que no se me haya escapado algo, algunas dinámicas que no modelé, ¿sí? En esta parte, pues no se me escapen y hagan que el sistema no se comporte como yo quiero. Nuevamente aquí nomás en el Inter, si yo hago un análisis de mi sistema y por ejemplo me sale que no es controlable, pues yo tendría que reconsiderar no solamente que yo no puedo diseñar un controlador, sino considerar rediseñar el sistema para que cumpla con lo que yo quiero, ¿sí? Bueno, pues este es el flujo que se tiene en general. Si yo tengo un sistema, al pasar para acá yo lo voy a representar en Z o en variables de estado, ¿sí? Discretas, y hacia acá me voy a ir analizando la función de transferencia en Z, y hacia acá me voy a utilizar las variables de estado, y al final pues obtener un control y sería lo mismo. ¿Está bien? Así es el flujo de trabajo aquí. Bueno, ¿qué es control digital? Control, informalmente hablando, es hacer que algo se comporte como uno requiere, de acuerdo a las especificaciones que nos dieron, ¿sí? En los cursos de control continuo, pues generalmente se hace una transformada de Laplace, por ejemplo, y se obtendrá un controlador que se puede implementar en amplificadores operacionales o de alguna otra forma. En este caso, nuestro controlador se implementará en un microprocesador, y de ahí viene la parte de digitalización, porque para que mi microprocesador trabaje adecuadamente, yo tendré que estar muestreando esta señal y la haré pues digital, ¿sí? En nuestro caso, lo que yo voy a controlar son sistemas dinámicos, ¿sí? No voy a preocuparme en este caso por los sistemas estáticos. Para mí, un sistema que no es otra cosa más que una colección de elementos que en este caso tendrán un fin común, ¿verdad? Y no será un sistema abierto, sino tendrá entradas y salidas. Las entradas, algunas de ellas yo las podré manipular o forzar para hacer que el sistema se comporte como yo quiero, o al menos que las salidas que yo quiero ver, por ejemplo Y1, Y2 y Y3 nada más, tengan el comportamiento que yo requiero, ¿sí? Entonces tengo un sistema, esa colección de elementos, y tendré entradas que yo manipularé para lograr que algunas salidas Y se comporten como yo requiero, ¿sí? En este caso aquí se ve la figura, ¿sí? El elemento que va a estar dando el valor de las entradas, pues será nuestro controlador. El elemento que yo tendré aquí será mi controlador y estará comandando las entradas. No es necesario que comande todas las entradas, ¿eh? A lo mejor nada más un subconjunto de ellas. ¿Sí? Y también, pues no es necesario que yo haga que todas se comporten como yo quiero. A lo mejor nada más necesito también un subconjunto de salida. Eso no es ningún impedimento. Bueno, aquí está. A las señales U y UJ, las señales que son manipulables y que vamos a estar manipulando para lograr nuestro control, ¿sí? Pues se le llama las señales de control. Y al valor que toman estas variables en el tiempo se le llama la ley de control. A las señales Y1, Y2, Y3, etc., que yo quiero tener un valor específico para ellas, un comportamiento específico, son las variables a controlar, las que yo quiero que se comporten de alguna forma, ¿sí? ¿Y cómo logro que se comporten? Pues a través de la manipulación de estas U's que están aquí arriba, ¿no? En nuestro caso, el controlador se va a diseñar y no debe haber intervención humana. Eso es lo que se llama control automático. El sistema dinámico, que dijimos que nomás íbamos a tener sistemas dinámicos, el comportamiento de la salida depende de la entrada y de un valor que tiene el sistema, que le vamos a llamar estado, o un valor inicial de algo. Por ejemplo, aquí, si yo tengo un voltaje de alterna y tengo un resistor, otro resistor, y voy a ver la salida en estos puntos, ¿sí?
Pues la salida será, si este es R1 y este es R2, pues será R2 entre R1 más R2, ¿verdad? El voltaje de salida será igual a R2 entre R1 más R2. Bueno, aquí ya quedó la R2, ¿sí? Por el voltaje de entrada. Este sistema que está aquí yo no lo voy a considerar porque no es dinámico. La salida que tengo aquí depende exclusivamente de la entrada, ¿sí? Y para que sea dinámico yo requiero que dependa además de algunos valores extra, que será su condición inicial, lo que yo le llamaré estado. Por ejemplo, si a este le logro poner capacitores, pues entonces ya el voltaje de salida no solamente será este divisor de tensión, sino además dependerá de la carga inicial que tenga ese capacitor. Entonces en ese momento se volverá dinámico. Estaré preocupado por ese tipo de sistemas. Bueno, para hacer una distinción entre las variables que utilizaba en continuo y las discretas, tenemos las siguientes figuras. La primera figura, esta, en el eje del tiempo y en el eje del estado, que le voy a llamar aquí, ambas señales son continuas. Podríamos citar la definición de continuidad, pero me conviene ver más, decir que yo puedo tomar cualquier tiempo, ¿sí? Cualquier tiempo. Aquí puede ser el tiempo 1 segundo, o bien pudiese ser 1.1, 1.22, raíz de 2, etc. Es cualquier tiempo en los reales, pues eso puede ser. Y también el estado puede ser cualquier valor en los reales. Sin embargo, cuando yo ya no tengo la parte continua, sino ya tengo la parte discreta, yo ya nada más tengo ciertos intervalos de tiempo, ya no tengo cualquier intervalo de tiempo. Estos intervalos, si se fijan, yo le voy a llamar que tengo un periodo de valor t, entonces va a ser 1 o 2 veces ese valor, o 3 veces, o 4. Ya es numerable, está en relación con los números naturales, es decir, con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vamos a incluir el 0 en esta ocasión en los naturales. Es en este caso que la señal se vuelve discreta en el tiempo. No es que la señal valga 0 entre t y 2t, simplemente no está definida, nada más como que tomamos una fotografía del valor de la señal en t y vemos su valor, en 2t y vemos su valor, y en medio, como no hemos tomado fotografía, no sabemos cuánto vale, no la vamos a definir, ¿sí? En este caso, el tiempo ya hay tantos valores diferentes como los números naturales hay. Sin embargo, en el eje del estado todavía puede haber cualquier número de valores. En esta otra gráfica, la tercera que tengo aquí, ya también discreticé la salida del estado. ¿Por qué lo discreticé? Bueno, porque si estoy pensando en control digital, yo tendría que hacer lo que es en la gráfica 2, el muestreo, para poder en ese instante capturar la señal y convertirla a digital y meterla a mi micro. Justo nada más en ese instante. Pero cuando yo la pongo en un convertidor de analógico a digital, resulta que estos convertidores tienen una resolución y no pueden representar todas las señales analógicas. Es decir, si yo tengo en algunos casos, por citar algún ejemplo, no pudiese tener que la señal vale 1.2 volts y me dice que eso es equivalente al número digital 3F. Y le pongo 1.25 volts y por la resolución del convertidor analógico digital sigue siendo 3F. Entonces, eso es lo que es la digitalización. No todos los valores analógicos los voy a poder representar con un número diferente. Muchos de ellos serán capturados como el mismo número digital. Bueno, y en la última parte, en la última gráfica, lo que he hecho es darle valor a mi señal durante los intervalos. ¿Por qué va a pasar este fenómeno? Este fenómeno ocurre en control digital por varias razones. Por el circuito de retención que tenemos ahí puesto, que puede ser el mismo latch o el mismo registro de los convertidores o registros de entrada al micro. Una vez que capturamos el dato, como habíamos dicho, 3F se queda almacenado ahí en un registro. Eso quiere decir que durante todo el tiempo, hasta nueva muestra, seguirá valiendo 3F. Por eso ahora se ve así, que tiene valores entre T y 2T y 3T. Todos tendrán valores. Bueno, vamos al proceso de muestreo. En nuestro proceso de muestreo es donde convertimos la señal continua
a discreta, ¿sí? Esto lo que estamos haciendo, en esencia, debería de ser multiplicar mi señal continua, una señal que venga así continua, por un tren de impulsos de altura 1, por ejemplo, y a la multiplicación, pues me quedaría el valor de la señal en 0, ¿verdad? El valor de señal en el punto que le corresponde, en este punto, por ejemplo, aquí nada más así, aquí, ay, se fue chueco pues, pero son espigas, ¿eh? En los tiempos que corresponden, nada más, tendría los valores. En medio no tendría nada, ¿sí? Entonces, como yo no puedo generar estas espigas que están aquí, en realidad lo que puedo formar son estos pulsos que he puesto aquí, ¿sí? Ahí está, estos pulsos. Obviamente ahí exageré el ancho del pulso, será mucho menor, pero vale para la representación. Y además les quiero hacer notar que esta señal es una señal, en nuestro caso periódica, de frecuencia constante, este tren de pulsos. Entonces, por ser una señal periódica, pues como todas las señales periódicas tendrá una representación en Fourier, en series de Fourier de esta señal, ¿sí? Aquí abajo tengo su representación y en la serie de cosenos y en la serie compleja, ¿verdad? Vamos a usar la representación última y ahí lo que me hace falta para sacar la representación de este pulso como una serie de Fourier es cuánto vale la función P, que son los coeficientes de esta serie. Bueno, esta señal pulso yo la puedo representar en el tiempo sin pasar por la serie de Fourier. Me conviene la serie de Fourier porque la voy a utilizar para decir a qué frecuencia debo muestrear, a qué frecuencia debe estar esta señal. Pero también la podría representar en el tiempo simplemente como sigue. Si se fijan, aquí está en la ecuación 1 y dice es 0 si el tiempo está entre KT y KT más el delta. O sea, vamos a verlo. En la de afuera es 0 en algún intervalo que tengo aquí, ¿verdad? Ceros en estos intervalos. Y después tendrá un valor, el valor de gamma. También tendrá altura gamma, ¿sí? Cuando el tiempo está entre esos intervalos. Bien. Entonces, si yo tengo cuánto vale el PDT, aquí yo ya voy a poder calcular estos coeficientes, ¿sí? Ya los voy a poder calcular, estos coeficientes. Aparece una raya extraña ahí. Bueno, ya se quitaron. Los coeficientes P los puedo calcular simplemente con la definición de la transformada de la serie de Fourier, perdón, de cómo calcular los coeficientes. Aquí está. Entonces, esta P, voy a utilizar la representación que tengo aquí arriba y saco la integral y me da esto que tengo acá. Está bien. Entonces, si ya conozco estos P's, puedo regresarme a la función anterior y ahí sustituir los P's. ¿Qué es lo que tengo representado en este cuadro rojo para la función PDT? Ahora sí, ya conozco los coeficientes P's, entonces la puedo escribir. Sí, ahí queda. Bueno, voy a tomar la transformada de Fourier de esta función pulso. Al rato veremos por qué. En la siguiente transparencia veremos por qué. Esta que tengo aquí arriba, la primera, pues es la definición de la transformada, ¿verdad? Y como yo ya conozco cuánto vale PDT en la representación, acá atrás en la roja, ahí está, la sustituyo y empiezo a hacer la integral. Hay algunos términos que no aparecen, que no dependen de T, y pues los puedo sacar de la integral, como he hecho aquí, estos términos. Y esto que está acá adentro no es más que un 1, que es mi función, con el teorema de corrimiento. Entonces ese 1 se pone una delta y su teorema de corrimiento. Ahí está. Entonces ya tengo el espectro en frecuencia de esa función pulso, ¿sí? Es una señal sinc desplazada a las frecuencias que tengo aquí en delta. Bueno, vamos a suponer ahora pues que yo tenía lo que habíamos dicho antes, una señal que le voy a llamar EDT, en el tiempo, y tengo también la señal de pulsos, que nomás son espigas así.
ahí. Al hacer la multiplicación en el tiempo, pues yo logro que, como es de altura 1, tenga nada más exclusivamente la altura de la señal y serán las espigas de dt. O sea, nomás tendré ciertos valores, ¿no? O sea, quedamos que no. En vez de tener toda continua de dt, tendría nada más un valor por aquí, otro valor más arriba, siguiendo la señal edt. Y que estos espaciados de acuerdo a mi función de tren de impulsos que tengo ahí. Cuando yo tengo esa señal edt y la multiplico por el tren de pulsos en el tiempo, tengo lo que yo quiero, de que es la señal esta que está aquí, que es la que me va a servir para meter a un micro y pues analizarla posteriormente. Pero si yo tengo una multiplicación en el tiempo, en la frecuencia tengo una convolución. Así es que voy a ver cómo se ve el espectro de la señal edt cuando la multiplico por este pulso. Aquí lo tengo. Si se fijan, aquí está la convolución, la están viendo en esta ecuación, ¿sí? Y entonces, como yo ya conozco cuánto vale este espectro, puedo hacer esta multiplicación y sacar esta convolución, perdón, y sacar la integral. Nuevamente hay unos términos que no dependerán de W' y algunos que sí. Y si se fijan, esta integral lo que está diciendo es que es el espectro, pero nada más tiene sentido cuando este argumento se hace 0. Entonces es este espectro desplazado a esos valores, ¿sí? Y los coeficientes que tengo acá pues salieron de la integral. Si se fijan, estos no es más que otra cosa que la función sampling sinc, y este es el espectro de mi señal. Pero ahora el espectro de mi señal se está repitiendo cada frecuencia de muestreo esta. En la siguiente gráfica se ve. Este es el espectro de mi señal y este es el espectro de mis pulsos, ¿verdad? En realidad es una señal, hay muchas más espigas aquí y que van haciendo la señal de sync o sampling. Y cuando yo lo multiplico, el espectro de mi señal se ve en cada una de estas espigas, así como se ve aquí, ¿sí? Y el ancho de este es WC, como lo tengo aquí. Entonces, si yo quiero recuperar la información, pues bastaría con poner un filtro para no andar replicando información en los anchos en las otras bandas y confundirme. Este filtro aquí, bueno, lo puse que corta de manera espectacular, ahí a 90 grados, pues no es cierto, siempre tendrá una caída. Pero eso quiere decir que para que mi señal de un espectro no se empalme con la siguiente, ¿sí?, lo que tengo que hacer es que la señal de muestreo debería de tener este ancho que está aquí, que es WC, y al menos otra vez WC. O sea que debería tener el doble de la señal de información que contiene la E. Y eso es lo que me dice el teorema de muestreo. Debe ser al menos del doble, ¿sí? Y claro, ahí estoy poniendo un filtro demasiado, bueno, irreal, ¿verdad? Si quieren, optimista, pero lo podría recuperar. Claro, nosotros para hacer la recuperación lo que haremos es que no mostraremos al doble de la señal de información, sino un poco más allá para lograr una separación más grande y hacer que nuestro filtro no sea tan exigente. Bueno, dice problemas. No siempre se conoce bien el ancho de banda del sistema, porque cuando hice el modelado omití algunas dinámicas que están ahí. Entonces, muchas veces lo que hacemos es le metemos filtros para que en los posteriores análisis esas frecuencias que no tomen en cuenta ya estén filtradas y no aparezcan en nuestro ancho de banda, ¿sí? Las estamos matando ahí, esas dinámicas. También, bueno, dice la calidad del filtro que utilizamos para recuperar. Nosotros utilizaremos filtros que son lineales, es decir, que van a caer a 20 decibeles por década, 40 decibeles por década, 60, etc. Entonces, en vez de muestrear al doble, tendremos que mostrar entre 5 y 8 veces de la señal de entrada, porque no será una caída del filtro espectacular como la que tenemos ahí, sino la caída será un tanto más pronunciada, o sea, será con alguna pendiente. Por eso esta frecuencia la debemos separar todavía un poco más y será entre 5 y 8. ¿Sí? Tampoco nos conviene llevarla mucho más allá. Se podría, habría que hacer análisis, pero en general digamos que se puede. Y lo único que estaríamos haciendo en general es hacer más cálculos por unidad de tiempo porque estoy mostrando a mucha mayor frecuencia. Y ya después de ese valor de 8 y con convertidores analógicos de 8 bits o 12,
no vamos a ganar precisión. Lo único que vamos a ganar es perder energía porque estamos haciendo muchos cálculos y exigir más, calentar más a nuestro microprocesador. Entonces quedémonos con estos valores que son tomados así de la experiencia. El proceso de cuantización. Bueno, una vez que yo ya tengo mi señal muestreada, ya tengo una espiga. Y esa espiga ahora la tengo que meter al micro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es transformar el valor de esa espiga en un número binario. Hay diferentes tipos de cuantizadores uniformes que son los que utilizaremos nosotros, que están aquí, y que para cualquier valor de mi espacio de valores así de 1 volt, 2 volts, 3, los muestreo con la misma intensidad, con la misma frecuencia, y hay valores cuantizadores uniformes que a otros les ponen más intensidad o más atención a ciertos lados de los valores. Esto es cuando sabemos que la señal no va a tomar unos valores, siempre va a estar en otros, pues preferimos la no uniforme, pero en nuestro caso todo será uniforme. ¿Sí? Estos valores cuantizados pues pasarán a ser un número digital, y este número digital no será exactamente el valor de mi señal real, de mi señal de entrada, la señal E, sino pues estará redondeado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el convertidor pues lo hará así. Bueno, dice aquí que al cuantizar la señal ya no se tiene el valor real de la señal. Y eso lo que pasa es lo siguiente: yo tengo un valor máximo, un valor mínimo, y lo voy a dividir entre el número de posibles valores que tengo en mi cuantizador. ¿Sí? Por ejemplo, si es un convertidor de 8 bits, tendré 256 diferentes valores. Y entonces, ese delta es la distancia que hay entre cada nivel de cuantización. Si yo tengo mi señal, ¿verdad? Aquí es esta, no sé cómo se movió, pero se me ocurrió dividirlo aquí entre 256 valores. La distancia de cada uno se calculará así, donde Y máxima es este punto y Y mínima pues será el mínimo que tenga, que aquí lo puse en 0, ¿verdad? Ahí está. Pues, entonces, como les decía, L son los niveles de cuantización diferentes, y entonces hay un error de cuantización que estará acotado por estos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos valores seguidos de delta, pues si yo tengo un valor a tomar aquí, estaré, cuando mucho, si lo tomo en medio, tendrá lo más hacia arriba y hacia abajo esta cantidad de error en el peor de los casos. ¿Sí? Otra forma de ver a delta es la que tengo aquí. En vez de ver los niveles, tengo el número de bits y será 2 a la n. ¿Sí? Si yo tengo que X SDNT ya es la señal que muestría, ¿verdad? Y ya la tengo a la entrada de mi convertidor. Lo que va a salir de mi convertidor es XQ, es la señal cuantizada. Entonces habrá un error de cuantización, que es esta diferencia que está aquí. Esa diferencia es la diferencia entre el valor real y el valor que yo le di cuando le puse a través de mi convertidor. Bueno, si tenemos una distribución uniforme del error, porque utilizamos un cuantificador uniformemente distribuido, entonces la media, ¿sí? Es esta que tengo aquí, es de media 0, tiene cierta varianza, ¿verdad? Ahí, esta señal. Y la función de autocorrelación vale este valor. Al sacarlo aquí, es el error con el mismo, ¿verdad? Es este que tengo aquí. Y se fijan, solamente tiene valor si n es igual a j. O sea, es consigo mismo, con la misma muestra. Con el futuro no tengo nada que hacer, o con el pasado, ¿verdad? Con cosas diferentes de j no tengo nada que hacer. Entonces, si tengo media 0, no tiene correlación más que consigo mismo, ¿sí? Entonces, lo que tengo ahí es un proceso de ruido blanco. Lo que es el error no es más que el ruido blanco. Y entonces yo puedo sacar la relación señal-ruido, ¿sí? Que no es otra cosa más que la potencia de la señal dividido entre la potencia del error en decibeles. Bueno, aquí hay una potencia de la señal que en realidad no la conozco. Hasta que yo conozca la señal sabré este valor, ¿sí? Y la potencia del ruido. Aquí está la relación señal a ruido, ya sacada en decibeles, como la potencia de uno entre la otra.
sacando los logaritmos, algunas partes de división pasan como resta, ¿sí? Aquí vuelve a haber partes de división como resta. Aquí la delta, ya tomé su valor, lo que es la diferencia entre uno entre dos, quedamos la cantidad de dos bits, ¿verdad? Aquí, pero la cantidad se llamaba L, ahora es, se llamaba N creo antes, ahora es B, que es el número de bits. Y ahí queda. Si se fijan, esto tiene que ver, este primer término tiene que ver con la señal de entrada. Este tiene que ver con la excursión que tenga mi señal de entrada, cuál es el máximo y el mínimo de ellas. Y esto con la cantidad de bits que yo escojo. Entonces, para aumentar la relación señal a ruido, yo pudiese hacer este número más grande, la potencia de la señal, la puedo incrementar la energía que tiene mi señal de entrada, está bien. Si no la quiero aumentar, lo que pudiese ser es que las excursiones de Y máximas y mínimas fuesen lo más pegados posibles. Y si tampoco puedo mover esto, lo que sí puedo mover es el número de bits. A mayor número de bits, tendría una mejor relación señal a ruido. Esto digamos que sí, ¿verdad? Aquí lo está haciendo la fórmula, pero no es del todo cierto aquí, en el sentido de que esto no puede seguir indefinidamente. Aquí ya pusimos una señal de entrada que es el coseno, entonces puedo calcular su potencia y bueno, queda lo mismo, que la relación señal a ruido, entre más bits tenga, es mejor. Pero si ustedes incrementan mucho el ruido, los bits, perdón, sí van a bajar el ruido debido a la cuantización, pero no es el único ruido que existe. Existen ruidos térmicos, debido a la temperatura, de Johnson, pues, existen ruidos flicker debido a la frecuencia, etc. Entonces, el ruido de cuantización se puede ir bajando, pero seguirán presentes estos ruidos, ¿sí? También hay otra cosa. Si su señal, esa XDS, ya trae mucho ruido, entonces, si ustedes aumentan los bits, lo único que están distinguiendo es todo el ruido. Entonces, hay que ver siempre en los análisis. Si la señal trae mucho ruido, pues tampoco convendría a veces tener tantos bits, ¿no? Y aun cuando la señal XDS no traiga ruido, aquí le estoy diciendo que no es ir aumentando bits, para llegar a mejores relaciones señal-ruido, porque después la propia electrónica tendrá su limitación, porque se introducirán otro tipo de ruidos. Bueno, cuando yo tengo una palabra de longitud finita, es decir, el número de bits es finito, a veces yo tengo una señal que se va a cero en la teoría, como esta que tengo ahí en la Y de Z entre U de Z aquí abajo. Y pues si yo hago el análisis, esto se va a cero. Pero si yo tengo algún convertidor que representa hasta un dígito decimal, como dice aquí, etc., pues ese redondeo que estoy haciendo por tener una palabra finita no hará que se vaya a cero esta cosa. O sea, se quedará ahí como se ve en el redondeo en esta tabla en 0.5, mientras que la salida real sí está bajando. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar. Aquí está también, pues es lo mismo, ¿verdad? Yo quisiera que se fuera a cero, pero puede permanecer en un valor, como decía, hasta el final de la transparencia, en un valor fijo y ya no puedo bajar de ahí. Y eso es porque he utilizado uno de los niveles de cuantización. Una vez que tengo ya cuantizado, bueno, ya entendí el proceso de muestreo, que tengo que muestrear al doble. Ya entendí el proceso de cuantización, que introduce errores y que introduce por ahí, si es uniforme y cuantizador, lo puedo ver como un proceso de ruido blanco, ¿verdad? Que aumentando el número de bits puedo bajar, puedo aumentar la relación señal al ruido, pero tendrá algún límite. Bueno, ahora vamos a ver cómo es un convertidor analógico digital. Aquí en la figura está ese convertidor. Aquí hay números digitales. Los números digitales lo que van haciendo cuando se ponen en 1, por ejemplo 5 volts, van haciendo un divisor de tensión aquí que va sumando volts en este punto. Entre más bits tengan cada vez que prenden 1, aquí van sumando una cantidad. Y entonces este seguidor aquí lo que hace es darle el voltaje aquí para compararlo, y el comparador lo que hace es decir, si estos voltajes son iguales, entonces le indica a este circuito que está aquí que ya terminó la cuenta. Si no son iguales, tendría que ir sumando.
De manera que al principio daría un 0 y no son iguales, entonces da 1, no son iguales, da un 2, etcétera. Va aumentando el número de bits aquí, el número digital aquí, 1, 0, por ejemplo, o 1, 1, 0. Me irá dándolo aquí. Y cuando estos dos comparados sean iguales, detiene la cuenta y dice, ese número que tienes en ese momento es la conversión. Claro, aquí esta conversión puede ser un poco lenta, porque yo tengo aquí 8 bits, y si el número que estoy aquí es igual al máximo de acá, haré 256 pasos para llegar ahí, 255 porque el 0 ya estaba, ¿verdad? Para llegar ahí. Entonces puede ser lento en ocasiones, ¿verdad? Y si ponen 10 bits ya serán 1024 y así, entonces si ponen 12 bits serían 4096. Entonces tenemos otros convertidores, pero pues necesitaremos más comparadores. Vamos a la figura, que yo creo que aquí está, no está. Yo puedo tener, en vez de la aproximación que tenía antes, ¿sí? Que estaba aquí, lo que yo puedo sacar es la mitad de esto. En vez de 256 saco un 128, que sería 1, ¿verdad? Entonces saco la mitad y veo qué voltaje, veo mi comparador, y tendría que tener 3 comparadores, si es mayor, menor o igual. Si es igual, ya terminé. Si todavía me dice que el voltaje que tengo aquí es mayor que el que yo tengo, el voltaje que tengo aquí, el Vin, es mayor que el que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es sacar un número entre la mitad entre 256 y 128, la mitad. Y así me voy a ir siempre hacia arriba o hacia abajo. Si este voltaje es mayor que lo que tengo, me voy hacia arriba. Y si el voltaje es menor, pero siempre por mitades. Este esquema de comparación, en vez de trabajar sobre 256 pulsos para llegar en el peor de los casos a la conversión, sería en 8 pasos, lo cual es una mejora tremenda. ¿Sí? Y bueno, puedo tener otros convertidores, flashes, que son muy rápidos, pero cada vez requiero más comparadores y consumen más energía, ¿no? Porque puedo tener tantos comparadores como yo quiera y en un solo paso decidir cuál es el valor. No hay problema. El convertidor, ahora al revés, el convertidor analógico digital lo que me servía es para, una vez que tengo la señal muestreada, pues lo que voy a hacer es convertirla a digital, y ese número digital se lo voy a pasar al micro, como la representación de mi valor de conversión. Bueno, aquí tengo el proceso contrario. Si yo ya tengo un número digital, ¿cómo lo convierto a analógico para dárselo a mi planta? Pues este es el esquema que utilizamos regularmente. Aquí yo tengo los bits, y de acuerdo a los bits se cerrarán unos switches u otros. Si los que sean 1 se cierran y los que sean 0 no se cierran. Y eso hará que aquí haya una suma de voltajes. Este es un sumador de voltajes de todos los bits que están prendidos, y es el voltaje que tengo a salida, y ya terminé. ¿Sí? Aquí hay una cosa, y esto es muy importante para cuando vayan a trabajar ya en el mundo físico. Yo tengo mi muestreador. ¿Sí? Aquí tengo un muestreador. Y este muestreador va a pasar datos, ¿sí? Ya a mi microprocesador, ¿sí? Y aquí a lo mejor había 3 volts, ¿sí? Y aquí me sale 1F. Bueno, ese 1F no se le parece mucho al 3, ¿verdad? Y si yo diseñé un controlador pensando en los volts que están aquí, pues cuando tenga mi algoritmo y lea 1F, no sabrá qué hacer. Entonces aquí necesitaré antes, aunque ya esto ya es digital, necesitaré antes un convertidorcito nomás, que es una función para que lo convierta otra vez a 3 y sea con lo que trabaje mi controlador. ¿Sí? Lo mismo hay que cuidar la salida. El voltaje que yo tengo aquí debe ser el mismo valor. Digamos, si dice un número 3, debe ser 3 volts o lo que... Hay que hacerlos compatibles, es la idea ahí. Bueno, aquí está el circuito de sample and hold de retenedor y muestreador. Cuando este Q1 se prende, entonces la señal pasa aquí y se almacena aquí. Como aquí la impedancia es infinita,
porque tengo un seguidor. Lo que va a pasar es que se va a quedar este señal almacenado hasta que no vuelva a hacer el switch. Entonces aquí es donde estoy muestreando y reteniendo el valor en ese capacitor, ¿sí? Bueno, cuando vayamos a la tabla de datos de los convertidores tendremos que escoger alguno. Va a ser esto, entre mejor lo quieran, más caro, ¿verdad? La primera que uno le resalta a la vista pues es la cantidad de bits. Habrá de 8, de 12, de más. Generalmente en control las tarjetas están a los 12 en este momento. Y nosotros con 8 nos bastará en nuestros cursos, ¿verdad? Si es que no serán tan caros. También el tiempo de conversión pues será muy importante, hacerlo muy rápido, pero también hacerlo todo esto que está aquí, tener buenas características de un convertidor, lo hace caro. Ahí siempre hay un desplazamiento, un offset, ahí una polarización. Si le ponemos uno muy bueno que la polarización es muy, muy pequeña o lo puedo cancelar, pues también sería muy bueno tener algo de ellos. Bueno, pasemos ahora a la transformada Z. ¿Por qué una transformada más? Pues les decía al inicio, generalmente un curso de control digital no es otra cosa más que reutilizar lo que vimos en control continuo. Y allá se veía que las funciones de transferencia las representábamos con Laplace y eran funciones racionales, ¿sí? Y si yo saco la transformada Z, vamos a ver ahorita durante el proceso de muestreo que obtengo o quedaría ahí una señal que es una exponencial, es decir, una función trascendental, y ya no sería más una representación de un polinomio entre otro polinomio en una función de transferencia. Habría una exponencial ahí, y eso no nos gusta. No nos gusta porque no sabemos tratarla, ¿sí? Y si yo logro eliminar eso y poner un polinomio entre otro polinomio como lo teníamos con Laplace, pues podría reutilizar todo lo del curso de Laplace. Y eso nos ayuda. Hombre, también hay otras cuestiones matemáticas que en realidad son más importantes, que nos hacen la vida fácil, pero para nosotros desde el punto de vista de control, ese será una gran característica. ¿Cuándo utilizamos la Z? Bueno, pues cuando hay un proceso de muestreo, reinterpretación, cuantización y codificación, como el que tenemos aquí, que la señal la hago discreta, ¿verdad? Digital. Las funciones en tiempo discreto son las señales donde el tiempo está discretizado. La señal no está definida. Aquí tengo la figura aquí abajo. Esta es una señal discretizada en el tiempo. Si se fijan, el tiempo ya nomás puede valer t, 2t, 3t, 4t, etc. Y en medio no sabemos qué vale, ¿sí? No existe. Son secuencias nada más, ¿sí? Ok. Ya está. No, dice ahí, no cometer el error de pensar que en este tiempo vale 0. En realidad yo no sé cuánto vale. Así es que no sabríamos decir nada más, ¿sí? Eso no. Aquí yo tengo una señal, en este ejemplo, que vale 0 si n es menor que 0, que si es negativo, y 1 para de ahí en adelante. Lo puedo expresar como esto que me gusta, pero también hay representaciones como estas, que siempre vienen 0 y la flechita es a partir de donde está el tiempo 0. Entonces se fijan en el tiempo 0, cuando es igual a 0 vale 1. Aquí está el tiempo 0. Entonces a partir de ahí vale 1. ¿Sí? Hay algunas funciones de tiempo discreto, ¿sí? Se pueden escribir como está ahí. Aquí la tengo, ¿verdad? Es la señal x de t. Es esta señal que vale x, es la señal normal, continua, pero con este delta de t que vale 1 cuando este argumento es 0. Entonces este argumento va a ser 0 va a ser 0 cuando t valga el correspondiente nt, ¿sí? Y ya está. Entonces, en vez de poner x de t, que es cualquiera, pudiese poner esto que está aquí, que ya nomás es cuando se hizo esto 0, tiene sentido, ¿sí? Tiene valor. ¿Sí? Algunas señales importantes, el delta nomás vale 1 cuando n es igual a 0 y todo lo demás 0. El escalón unitario vale 1 para n mayor o igual que 0. La rampa unitaria es
pues lo voy a dibujar aquí. Este es una espiga nada más. Ahí estaría la espiga. Ahí. Este pues sería una espiga aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Todas de altura 1. Y este sería una espiga aquí en 0 que vale 0. Luego una aquí. ¿Sí? Y luego una aquí que vale más. Aquí me faltó llegar hasta el 0. Luego aquí otra. De manera que aquí es donde se va viendo la rampilla. ¿Sí? Pero nada más está definido en los puntos de la espiga. En ningún otro. ¿Está bien? Ahí está una función polinomial, nomás por verla, ¿sí? Nomás por verla. Fíjense qué pasa si A, aquí que está, si en esta A, vale entre 0 y 1 positivo, 0, 1, ¿no? Todo positivo. Bueno, si yo tengo 0.5, cuando la eleve al cuadrado va a ser 0.25, va a ir decayendo, como está aquí, ¿sí? Si esta A vale más que 1, por ejemplo, vale 2, cuando vaya 2, 4, etcétera, irá una cosa que va subiendo. Y si es negativo, por ejemplo, menos 0.5 entre 0 y menos 1, se irá decayendo, pero irá alternante, porque cuando es cuadrado, este se convierte en positivo y así sucesivamente. Entonces es como se ve esta alternancia, y para mayores negativos, para más negativos que menos 1, perdón, hará esta alternancia. Y aquí tenemos la definición de la transformada Z bilateral. ¿Sí? Tengo la señal discreta x de t, como la que vimos hace ratillo, que es la que está aquí, que es esta espiga. Ahí se ve, bueno, ahí está definida, ¿verdad? Aquí está. Y le queremos sacar esa transformada. Vamos a hacer una transformada de Laplace. Si yo saco la transformada de Laplace, aquí en esta ecuación está la definición de la transformada de Laplace. Está el producto interior de esta en estos kernels. Ahí están. Y si yo saco esta señal, queda esto que está aquí. Si se fijan, esto no es más que una espiga, una delta, ¿verdad? Desplazada. La transformada de un delta es 1 y ahora está desplazada de manera que se multiplica por e a la menos nt. Aquí está, ¿no? Lo que está pasando. Y es la señal. Perdón, aquí no va esto. ¿Sí? Esto fue de más. Ahí está. Eso es lo que es la transformada Laplace de esa señal. Entonces, esto es lo que no nos gusta. Esto se ve horrible, esta señal trascendental ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar la transformada Z, que no es otra cosa más que la transformada Laplace cuando z vale e a la st. Es esta transformación, esta transformación es la que nos interesa. Y entonces mi señal se transforma en esto y ya me va a quedar un polinomio, ¿sí? En general ahí, como dice, empezaremos todos a analizarlos desde el tiempo cero.